amigos, ¿cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a hablar del tiempo en los libros, no de los libros, en los libros. Me puse a pensar y me hice como tres cuestiones o tres situaciones en el que los libros están relacionados con el tiempo. La primera es el tiempo en el título del libro, la forma en que los autores manejan el tiempo en sus historias, qué tan importante es el tiempo en la historia y el timing. Ahí son cuatro cosas. Bueno, son cuatro cosas de las que voy a hablar. Bueno, me da mucha curiosidad que utilicen la palabra tiempo en el título. Eso quiere decir que es un factor, un recurso muy importante en la historia. ¿Cómo manejan el tiempo en la historia? Pues el tiempo entre costuras de la autora María Dueñas. En este libro, por ejemplo, el tiempo se maneja literalmente en tiempo, porque se manejan diferentes años y es entre costuras porque la protagonista es costurera. A lo largo de toda la historia, literalmente se muestra la evolución de la personaje principal en la costura. Es una modista, o sea, hace vestidos y todo eso. Entonces, así es como maneja el tiempo este libro. Pero en este libro, que es El Guardián del Tiempo, del autor Mitch Albom, el tiempo se maneja de una manera más filosófica. Más filosófica, ¿por qué? Porque hablan de la persona que empezó a contar las cosas, algo así como el creador del tiempo, la primera persona que se cuestionó el por qué a veces era de día y a veces de noche y todo eso. Bueno, antes se creían que eran por los dioses, porque era el dios de la luna, el dios del sol, y eran los que movían todo eso. Bueno, esa persona se encargó de... Esa persona se encargó de pensar que no eran los dioses, era algo, era un factor externo a los dioses. Bueno, así se maneja el tiempo en esta historia. Ahora, hay otros tipos de tiempo en los libros, por ejemplo, el timing. Estos dos libros obviamente son muy diferentes, este es After de Anna Todd y El diario de una pasión de Nicholas Sparks. Este libro yo lo considero que tiene un timing horrible, es muy lento. Obviamente todo depende del lector. Las veces que yo lo he leído, que lo he leído como 2 veces, se me ha hecho muy eterno. Se me hace tan lento leer este libro, tan lento. ¿Por qué? Porque presenta muchas descripciones, unos detalles los extiende de más. Entonces eso hace que la historia vaya más lenta. Y ni siquiera lo terminé, pero sí llevaba más de 200 páginas, más de 220 páginas. Me hizo demasiado lento. ¿Por qué? Porque como que quiso meter muchas cosas en la historia. A mí me pasa cuando escribo que es como que voy escribiendo y se me ocurre alguna situación y a fuerza la quiero meter en el libro, en la historia. Y es como, ok, voy a crear algo, no sé, un escenario para poder meter esa situación. Bueno, siento que eso hizo Anna Todd. Y la sobreexplotó bien cañón. Y existen otros tipos de tiempo en los libros. Por ejemplo, Rayuela de Julio Cortázar tiene 2 formas de leerse. Se supone que son 2 historias diferentes. Yo nada más lo he leído de una forma. Este libro está bien curioso y en realidad siento que... Les voy a dejar una reseña que me gusta mucho de este libro aquí abajito para que vayan a verla. Y está muy interesante, pero de verdad el tiempo se maneja, es súper intelectual a mi opinión. El último del libro del que voy a hablarles es este. Esta es una versión de niños, está súper cool. Pero El Principito, en cambio, el tiempo es fuera de la historia. Me refiero a que el factor tiempo en este libro lo encontramos los lectores. ¿A qué me refiero con esto? Algo muy repetitivo de lo que hablan muchos booktubers, que es cada que leas este libro va a ser como si leyeras uno diferente. Bueno, el tiempo en este libro es externo completamente al autor, se lo damos nosotros los lectores, que es sentimos que entre más maduros o más niños comprendemos diferente la historia. ¿Por qué? Porque ese es el tema de este libro. Manejan muchas cosas de tu niño interior, o sí, cómo van cambiando los niños cuando van creciendo y se van convirtiendo pues en pubertos y luego en adolescentes y luego en adultos. Entonces así es como hablamos de tiempo en este libro. Muchas historias son en otra época, entonces eso quiere decir que el autor tiene que investigar demasiado de esa época. ¿Tú quieres que tu libro sea en otra época? Bueno, tienes que
empaparte de cómo era la ciudad en donde quieres que pase todo, o el continente donde quieres que pase todo, en ese tiempo en específico en el que pasas. ¿Qué tan importante es? Mucho. A mi consideración, el tiempo es un factor extremadamente importante en una historia larga, en una novela larga, en una serie, no sé, hasta en los cómics. Los que leen cómics me van a entender. Se tiene una línea del tiempo y hay veces que unas historias no encuentras dónde ponerla, dónde ubicarla en esa línea del tiempo. Eso quiere decir que es muy importante para que tú sepas qué estaba pasando en ese momento y qué era lo que rodeaba a los personajes y no se menciona directamente en la historia. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y no se hayan aburrido. Espero que me comentes cuáles fueron tus preguntas o tus cuestiones a la hora de pensar en el tiempo, en los libros, en las historias. Bueno, recuerden que aquí abajito les dejo todas mis redes sociales, la frase del día, las reseñas que tengo de los libros que mencioné en este video. Y si no tengo reseñas, te voy a dejar una que a mí me gustó mucho. No olviden suscribirse en este botoncito que voy a poner aquí o en alguna parte. Le pican ahí y se suscriben automáticamente. También denle like si les gustó el video, es gratis. Yo los quiero mucho y quiero que triunfen en la vida. Bye.